Hola, mi nombre es Israel y hoy veremos las respuestas explicadas de literatura del examen muestra de la guía de la UAM para la sección de Ciencias Sociales y Humanidades. La primera pregunta dice lo siguiente. Es representante de la novela picaresca. Y las opciones son Amadís de Gaula, Ginés Pérez de Ita, Francisco de Quevedo, Jorge de Montemayor o Félix Marte de Icarnia. Les presento información relacionada con esta pregunta y vamos a ver primero que la novela picaresca es algo que surge durante el siglo de oro español en los siglos XVI y XVII. En términos históricos, siglo XVI, ya estamos en los años 1500, se está dando la conquista de América por parte de España, es decir, es una época en donde se está dando el gran auge del Imperio Español. Pero lo que va a buscar la novela picaresca es tratar de retratar en forma de crítica, y por lo tanto es una sátira, cómo es la vida de el ciudadano de a pie en España. ¿Ok? Ahora, dado que tenemos toda esta época del auge del imperio, lo que se va a buscar es no idealizar dentro de este tipo de novela picaresca, sino se va a tratar de retratar las cosas como son, a partir de lo que es el realismo. La manera en la que esto también se va a dar es a partir de lo que se conoce como una falsa autobiografía. Vamos a tener a nuestro personaje principal, el pícaro, y nos va a estar narrando su vida. ¿Ok? Dado que es un personaje ficticio, es algo que es falso, ¿no? Es una falsa autobiografía. Otra cuestión que va a determinar mucho o que va a definir a esta novela picaresca es el determinismo. Por más que nuestro personaje intente salir de su situación, que pues no es favorable, no lo va a lograr. De las grandes obras que definen a la novela picaresca, vamos a tener La vida de Lazarillo de Tormes. El autor es desconocido, pero sin duda es una obra que define a esta novela. Otra de las obras que también definen a esta novela picaresca va a ser la historia de la vida del Buscón, la cual fue escrita por Francisco de Quevedo. Y en ese momento, en las opciones encontramos a Francisco de Quevedo. ¿Ok? Nada más para redondear un poquito más en términos de Quevedo, recuerden que él, por ejemplo, es del siglo de oro español, es, digamos, enemigo literario de Luis de Góngora. Quevedo era del conceptismo hasta donde recuerdo, en tanto que Góngora era del culteranismo. Otro autor clave del siglo de oro español va a ser Miguel de Cervantes Saavedra, con su gran obra que va a ser El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, en términos de las opciones que nos daban, Amadís de Gaula va a ser un libro de caballerías, es una especie de recopilación de historias de caballería medieval, que creo que inician desde el siglo XIII. Ginés Pérez de Ita es autor de novela histórica. Él participa en toda esta parte que es la guerra contra los moriscos y en sus libros nos va a narrar la guerra, por ejemplo, en la región de Granada, el sur de España, justamente con la expulsión de los musulmanes. Francisco de Quevedo, lo acabamos de mencionar. Jorge de Montemayor es autor de novela pastoril. Por ejemplo, él escribe los 7 libros de la Diana. Y finalmente, Félix Marte de Icarnia también es un libro de caballerías. Nada más que este libro de caballerías también es una obra clave de la época, tanto que va a ser mencionada en diferentes ocasiones dentro del Quijote. Entonces, opción correcta de esta pregunta es Francisco de Quevedo. La llamada generación del 98 buscó a través de la literatura, y las opciones son la explicación de la crisis española, la exaltación del imperio español, los motivos del separatismo vasco, la esencia española o los motivos del fracaso de la monarquía. Ok, entonces, vamos a tener un poquito de contexto histórico. Generación del 98 se llama así porque justamente en 1898 se da la guerra hispano-estadounidense. ¿Qué es lo que sucede? Se está dando la guerra de independencia de Cuba. Hay un acorazado, el USS Maine, que está, me parece que era en La Habana. Se hunde ese barco y bueno, eso genera que se dé una disputa entre España y Estados Unidos, que aunque inicialmente era un asunto de Cuba, termina con la victoria de los Estados Unidos y España pierde lo que serían sus últimas colonias, lo que sería pues finalizar prácticamente con el imperio español. España pierde Cuba, Puerto Rico, ambas en América, y del lado del Pacífico de Asia vamos a tener Filipinas y Guam. Dentro de España, eso genera una crisis económica, sin duda, se están perdiendo colonias que daban recursos, pero también política y social. Lo que van a buscar los autores de la generación del 98 no es explicar esta crisis, no es tanto exaltar al imperio español, no los motivos del separatismo vasco, tampoco los motivos del fracaso de la monarquía,
sino frente a esta crisis tratar de revalorizar la esencia española. ¿En términos de qué? En términos de sus paisajes, en términos de sus tradiciones y también en términos de los grandes autores clásicos como los que acabamos de mencionar antes. ¿Ok? Bueno, Quevedo, Góngora, Miguel de Cervantes. ¿Ok? Eso es lo que busca esta generación del 98, que en términos temporales se va a ver en paralelo al modernismo. A veces van a compartir algunos asuntos, después se van a separar un poco más. Los grandes autores se definen en términos de que, bueno, nacieron en la década de 1860 y 1870. Originalmente vamos a tener al grupo de los tres, que son Azorín, Baroja y Maeztu. Y después se van a unir más autores como Miguel de Unamuno, los hermanos Machado o Ramón de Valle Inclán. ¿Ok? En ese sentido, la generación del 98 busca la esencia española. Escritor mexicano, autor de Árbol Adentro y Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe. Y las opciones son Octavio Paz, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Jorge Luis Borges. Ahora, únicamente con que nos digan escritor mexicano, de la lista que nos dan, Octavio Paz es el único mexicano. ¿Ok? Automáticamente esa sería la respuesta correcta. Vamos a hablar un poquito más de ellos. Tenemos Octavio Paz, es poeta y ensayista. Otras de las obras que lo definen es Piedra de Sol y El laberinto de la soledad. Y lo conocemos bastante porque él es uno de los únicos premios Nobel que tiene México, en este caso de literatura. Julio Cortázar es uno de los grandes autores argentinos. Sus obras, digamos, están inscritas en lo que se conoce como el boom latinoamericano. Todo, digamos, estas obras latinoamericanas que tienen un gran impacto en Europa y en el resto del mundo por ahí de los años 60 y 70. Es el autor de Rayuela, en términos de la novela, igual 62 Modelo para Armar. Y también tiene cuentos como lo que vamos a encontrar en Bestiario. Gabriel García Márquez, colombiano, de los más conocidos, uno de sus libros, que es también de las grandes obras maestras de la literatura latinoamericana, es 100 años de soledad. Esta historia del pueblo ficticio de Macondo, la familia Buendía y todo lo que va sucediendo. ¿Ok? También otro de los libros que lo definen es Crónica de una muerte anunciada. Tenemos a Mario Vargas Llosa, también es peruano, La ciudad y los perros, la fiesta del chivo. Y finalmente, un poquito más, de forma más anterior en términos temporales, el argentino Jorge Luis Borges, con Ficciones y El Aleph. Opción correcta, escritor mexicano y de esta lista el único mexicano, incluso ganador de premio Nobel, es Octavio Paz. La fábula y la sátira forman parte del género literario llamado, y las opciones son épico, didáctico, poético, dramático o mixto. Les presento cuáles son las divisiones o la división de los géneros literarios. Vamos a tener el narrativo, que puede ser prosa o verso, el lírico, que en general es verso, dramático, que es toda la parte que se va a ver representada en el teatro, y el didáctico, que busca enseñarnos algo. ¿Ok? En ese sentido, la fábula la vamos a encontrar que está en la parte narrativa, nos está contando una historia, pero también es didáctica, dado que busca enseñarnos algo. En tanto que la sátira va a estar del lado de la lírica. En ese sentido, si tenemos que están en diferentes, sería algo mixto. Opción correcta, mixto. La rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras es la, y nos ponen sintaxis, ortografía, semántica, gramática o fonética. La lingüística tenemos que recordar que es la ciencia del lenguaje. ¿Y en qué se va a enfocar su estudio? En la estructura, en la evolución y el uso del lenguaje. Ahora, va a haber una parte de este estudio, de esta ciencia del lenguaje, que se conoce como la gramática, que se va a enfocar en las reglas de uso de la lengua y la organización de las palabras. Para poder estudiar la gramática también vamos a tener subdivisiones. Tenemos la fonética, que son el estudio de los sonidos del habla, la morfología, que es la forma interior de las palabras, igual, por ejemplo, cómo se van construyendo los plurales, todo este tipo de cosas dentro de la propia palabra. La sintaxis, que nos va a ayudar a conocer cuál es la función de cada una de las palabras y, dada esta función, cuáles son las relaciones y el orden que van a tener dentro de una oración. Por ejemplo, el sustantivo, el artículo, todas estas cosas. La ortografía, que se va a enfocar en la forma correcta de escribir, la acentuación, por ejemplo. Y finalmente, la semántica, que se enfoca en el significado de las palabras. Y justamente la pregunta es,
la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. En ese sentido es la semántica. El estudio de las reglas y principios que regula el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración se le conoce como, y creo que nos ponen casi las mismas opciones, si no es que las mismas, sintaxis, gramática, ortografía, fonética o semántica. De nuevo les coloco exactamente la misma información y, por ejemplo, nos dice el estudio de las reglas y principios. ¿Ok? Todo lo que van a hacer el estudio de las reglas es directamente la gramática. Ya por ahí nos ponen la organización de las palabras dentro de una oración, perdón. Eso sería la parte de la sintaxis, pero que sigue perteneciendo a la gramática. En ese sentido, la opción correcta va a ser la gramática. Simplemente nos fuimos un nivel para arriba. A los textos que estudian las realidades físicas del mundo y se caracterizan por la búsqueda de principios y leyes generales que posean cierta validez universal, los conocemos como, y las opciones son literarios, informativos, científicos, temáticos o didácticos. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. Un texto literario tiene un propósito artístico o estético y por lo tanto son subjetivos y van a mostrar la creatividad del propio autor. ¿Ok? Un texto informativo únicamente nos va a tratar de informar o dar a conocer hechos, circunstancias o datos, así como cuando nos presentan una noticia que debería de ser totalmente objetiva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? Etcétera, etcétera. Los textos científicos lo que buscan es dar a conocer resultados de las ciencias que estudian las realidades físicas del mundo. Entonces, en ese sentido ya tenemos la respuesta correcta, que son los textos científicos. ¿Cómo lo van a dar a conocer? Si ustedes leen un artículo científico, en todos estos, dirían journals, vamos a tener, por ejemplo, que inician con un abstract, un resumen, luego vamos a tener la introducción, los objetivos de la investigación, la metodología, los resultados, la discusión de los resultados y las conclusiones. ¿Ok? Así van los textos científicos. Dar a conocer estos resultados de los estudios, de estas ciencias. También vamos a tener otro tipo de textos, por ejemplo, los temáticos, que ya serían algo muy específico respecto al interés del autor y su propia audiencia, o los didácticos, que podrían a veces confundirse. Un texto didáctico busca tal cual explicar el conocimiento con fines educativos, tratar de enseñarle algo al lector. ¿Ok? El científico simplemente presenta los resultados, da a conocer estos resultados. El didáctico busca explicar el porqué y enseñar algo nuevo. ¿Ok? En tanto que los científicos también buscan la parte de la novedad. Respuesta correcta, textos científicos. El principal exponente de la literatura clásica griega en el género épico es, y las opciones son Horacio, Platón, Cicerón, Pitágoras u Homero. Vamos a ver que Horacio es un poeta lírico que vivió en Roma en el siglo I a.C. También vivió en Grecia, pero no es como tal parte de la literatura clásica griega. La segunda opción, Platón. Platón era un filósofo griego de la época clásica, es decir, de este siglo de oro de Atenas, el siglo de Pericles, siglo V a.C., cuya obra se encuentra mayormente en diálogos. Por ejemplo, vamos a encontrar el diálogo de Critón o del deber, Fedro de la belleza, Fedono del alma, Timeo de la naturaleza, o por ejemplo, Teteto o de la ciencia. ¿Ok? Hay que recordar algo, Platón es el discípulo de Sócrates. Sócrates no tiene obra escrita, entonces va a ser Platón quien va a plasmar estas ideas de Sócrates, quien es considerado uno de los padres fundadores de la filosofía occidental. También va a plantear su propia idea, este Platón, y bueno, otras obras que definen a este filósofo van a ser, por ejemplo, la República de Platón. La República trata temas políticos. Y hablando de políticos, la tercera opción es Cicerón, que es un político y también filósofo romano del siglo I a.C., por lo tanto no pertenece a los griegos. Inciso de Pitágoras. Pitágoras también es un filósofo, pero lo conocemos más por sus aportes o aportaciones a las matemáticas. Recordemos la geometría, el teorema de Pitágoras. Finalmente tenemos a Homero. Homero es un autor griego de poemas épicos, justamente lo que nos están poniendo en la pregunta. En términos temporales, está en el siglo o vivió en el siglo 8 a.C. y sus grandes obras de poemas épicos van a ser la Ilíada, todo esto de la guerra de Troya, y la Odisea, toda esta aventura que va a vivir Odiseo para finalmente regresar a la isla de Ítaca. Entonces, opción correcta, Homero. Principal exponente de la literatura náhuatl es, y nos ponen
Iztaccíhuatl, Nezahualcóyotl, Quetzalcóatl, Tzitzilini o Ahuizotl. Ahora, en ese sentido, vamos a tener diferentes personajes. Los dos primeros, Iztaccíhuatl y Nezahualcóyotl, van a ser tlatoanis de Texcoco. Pero el más conocido, que hasta lo teníamos en el billete de 100 pesos, es Nezahualcóyotl. Tanto que en el propio billete se colocó un poema que es atribuido a él. Todavía hay algún tipo de debate sobre si él es el verdadero autor, pero bueno, una de las maneras, o como se le conocía a Nezahualcóyotl, era como el rey poeta. Y por lo tanto es un exponente de la literatura náhuatl. Y sin duda de los principales, o como aquí nos dicen en la pregunta, el principal exponente. Quetzalcóatl es una deidad, recuerden todo esto de la serpiente emplumada. Y Ahuizotl también se puede ver en dos términos, en términos también de la mitología, pero también es el nombre de uno de los tlatoanis de Tenochtitlán. Justamente el que estuvo antes de Moctezuma. En ese sentido, la opción correcta es Nezahualcóyotl, que además es luego el papá de Nezahualpili. Última pregunta. El existencialismo que surge en la época contemporánea tiene como principales exponentes a, y las opciones son Pablo Neruda y Octavio Paz, Friedrich Nietzsche y Herbert Spencer, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, Antonio Machado y Rubén Darío, o José Revueltas y Juan Rulfo. Los primeros dos autores que nos presentan son autores latinoamericanos del siglo XX. Pablo Neruda es un poeta chileno, de los más grandes poetas del siglo XX. Una de sus obras es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Octavio Paz, ya lo habíamos mencionado, este poeta y ensayista mexicano, uno de los pocos premios Nobel que tenemos. Y aunque, por ejemplo, Pablo Neruda se puede ubicar en la parte de las vanguardias, no realmente en el existencialismo. El caso de Nietzsche, Nietzsche sí tiene, digamos, una vertiente existencialista, se puede ver incluso como un precursor, pero Herbert Spencer es parte del evolucionismo, es decir, todas estas ideas que surgen a partir del trabajo de Darwin. La opción C, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, uno francés y el otro francés argelino, son definitivamente exponentes del existencialismo. ¿Ok? Ahora, en términos de la obra de Jean-Paul Sartre, vamos a encontrar, por ejemplo, La náusea, una de sus grandes obras, algo que menciona, digamos, en su obra en general, Jean-Paul Sartre, es, por ejemplo, la angustia que genera la libertad. ¿Ok? El qué pasa si nos equivocamos al utilizar nuestra propia libertad al tomar decisiones. También, por ejemplo, tiene una conferencia que se llama El existencialismo es humanismo, en donde plantea una frase muy interesante que dice que la existencia precede a la esencia. ¿Cómo podríamos ver esto? Pensemos en, por ejemplo, nosotros nacemos, es decir, comenzamos a existir, pero no tenemos nada más que nuestra existencia. Y es a partir de nuestras vivencias, de lo que va a, digamos, tomando nuestra conciencia, que nos construimos a nosotros mismos, a nuestra esencia. En el caso de Albert Camus, como tal, él no se define existencialista, aunque su obra se puede ver inscrita en esta corriente. Sus libros más importantes podrían ser, por ejemplo, La peste o también El extranjero. Otro autor importante, o en este caso una autora que no tenemos que olvidar, es Simone de Beauvoir. También pertenece al existencialismo e incluso era pareja de Jean-Paul Sartre. El inciso D, Antonio Machado y Rubén Darío, ellos pertenecen al modernismo español, es decir, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Antonio Machado incluso también pertenece a la generación del 98. En términos de Rubén Darío, su obra más importante podría ser Azul. Finalmente, José Revueltas y Juan Rulfo son autores mexicanos que no pertenecen al existencialismo y, por ejemplo, Juan Rulfo pertenece al realismo mágico, que es esto que habíamos platicado, me parece, con Gabriel García Márquez, la parte que él escribe en 100 años de soledad. En el caso de Juan Rulfo, lo que él escribe son obras como Pedro Páramo. ¿Ok? Entonces, la opción correcta en este caso, existencialismo, Sartre y Camus. Bueno, estas fueron todas las preguntas, espero que les hayan sido útiles, les agradezco mucho que hayan visto el video y nos vemos en el siguiente.